Buenos días. Estamos ya viendo bastantes personas conectadas a nuestra presentación del día de hoy. Em, Vamos entonces a iniciar. ¿Cuál lo pasó? Eh, Hoy nos vamos a centrar en conocer cómo vamos con las estadísticas nacionales, las estadísticas para nuestras dos instituciones y vamos a centrarnos un poco en la literatura reciente publicada con respecto a los elementos de protección personal, ya que esto nos va a permitir tener mucha más claridad y mucha más tranquilidad con todos los elementos que estamos utilizando en este momento. A fecha del día de ayer en la tarde, para Colombia se reportaban 5.949 casos confirmados, con 269 fallecidos y casos descritos en 31 departamentos y distritos. La mayoría van a tener una distribución mitad y mitad entre hombres y mujeres y los casos se concentran entre los 20 y 60 años principalmente. Cuando seguimos viendo todo nuestro porcentaje ya de recuperados, vemos 1.268 recuperados y las ciudades que tienen un mayor compromiso o número de casos corresponden a Bogotá, Cali y Medellín. Ya cuando nos centramos en los casos de la Clínica del Country y Clínica La Colina, hemos al momento atendido 964 pacientes con sospecha de COVID-19. De ellos tenemos 583 casos negativos y 231 casos pendientes a la fecha. Cada vez vamos a tener un impacto mayor en ese número de pendientes, ya que esta semana se inició el procesamiento de la muestra de PCR, tanto para nuestros pacientes como para nuestros colaboradores en el laboratorio de Compensar. Y hemos logrado consolidar 75 casos positivos, 23 en Clínica de la Colina y 52 en Clínica del Country. De estos 75 casos confirmados, tienen la misma distribución que vemos en todo el territorio nacional, 52% hombre, 48% mujer. El promedio de edad está en los 45 años y hemos tenido una mortalidad del 4%. Continuamos con nuestras mismas cifras de mortalidad, un caso en Clínica La Colina y dos en Clínica del Country. Estos 75 casos, como les decía, 52 han sido confirmados en Clínica del Country, 23 en Clínica La Colina, el 26% corresponden a la definición de caso de importados, 44% relacionados, y nos va aumentando ese porcentaje de los que no tienen ningún tipo de nexo epidemiológico considerados en estudio o desconocidos, que al momento son del 29.3%. Hoy tenemos 6 casos confirmados hospitalizados, 2 se encuentran en hospitalización básica y 4 se encuentran en unidad de cuidado intensivo. Cuando miramos la severidad de la enfermedad, para los ambulatorios el 95% han correspondido a enfermedad no complicada y casi 5% a neumonía leve. Y en los hospitalizados la mayoría, un 56%, han cursado con neumonía grave. Los pacientes que hemos tenido en la unidad de cuidado intensivo, en relación con ese porcentaje también de hospitalización de neumonía grave, tenemos 30% con diagnóstico de neumonía grave, 11% SDRA y casi el 60% han progresado a choque séptico. Cuando vemos la distribución por edad, el 62% son menores de 50 años y 12% entre la década de los 50 y 14% la década de los 60. Hemos intentado rastrear algunos de los factores de riesgo,
como ser profesional de la salud, tener enfermedades de base como la hipertensión arterial, hipotiroidismo, enfermedad pulmonar, diabetes, tabaquismo, estados de inmunosupresión o la población pediátrica, como vemos, son números o porcentajes cada vez más pequeños, así como los pacientes oncológicos que nos corresponden al 4%. Y hay poblaciones en las cuales no hemos tenido ningún caso confirmado y que se correlaciona perfectamente con la literatura y corresponden a los gestantes y los neonatos. Recordemos que esta es una pandemia del adulto en el que el compromiso de la población pediátrica que requiera hospitalización o que requiera manejo en unidad de cuidado intensivo es muy bajo y son muy pocos los casos eh, publicados en poblaciones como el grupo de neonatos. En nuestra población, los síntomas que han prevalecido son tos, fiebre, odinofagia, todo lo que nos enmarca el síndrome de infección respiratoria aguda, pero continuamos insistiendo en otros síntomas que en un comienzo en la pandemia no fueron tan importantes como fue la diarrea, que para nosotros corresponde en este momento al 16%, y otros que se han ido describiendo en el tiempo como la anosmia, que tenemos el 4%. Como les comentaba, el 56% correspondieron a manejo ambulatorio y 44% manejo hospitalario. Eso corresponde en números absolutos a 33 pacientes hospitalizados. De ellos, la mitad estuvieron en hospitalización general y el 51.5% en UCI, con una estancia promedio en la UCI de 15 días. El 100% recibieron terapia doble descrita para infección por el coronavirus 19. Casi el 70% tuvieron ventilación mecánica. Y cuando vemos cómo le ha ido a esos pacientes que en unidad de cuidado intensivo, que son 17 en total, 4 están en este momento en la UCI, 9 ya egresaron, uno está en este momento en hospitalización con oxígeno requiriente a través de una traqueostomía y tenemos nuestros 3 pacientes fallecidos. Dentro de las complicaciones, un alto número de ellos, también como está descrito en la literatura, con requerimiento de soporte ventilatorio, un 65%, 41% con falla orgánica múltiple, 35% falla renal aguda y otras complicaciones como las cardíacas y el compromiso hepático. Entonces, hemos tenido en nuestras clínicas un número muy importante de casos, 75 confirmados, además de un sinnúmero de pacientes que han estado hospitalizados y finalmente han recibido manejo y hemos tenido resultado de la prueba negativos. No hemos tenido nuevos casos de mortalidad y seguimos trabajando con todos los diferentes grupos de forma multidisciplinaria para continuar en este aprendizaje y poder ofrecerle cada vez un mejor tratamiento a los pacientes con COVID-19. Hoy quisimos traerles un poco sobre el control de infecciones en el escenario COVID-19 porque en las últimas 2 semanas han aparecido varias publicaciones y varios updates de guías internacionales, entre ellas revisiones con metaanálisis de Cochrane y la actualización de la guía de control de infecciones del CDC de los Estados Unidos, entre otras, sumado a múltiples experiencias también relacionadas con el análisis de la exposición a los trabajadores en el sector de la salud. Entonces, lo primero es que recordemos que la principal vía de transmisión de la infección por el COVID-19 corresponde a gotas y contacto, y como lo hemos hecho históricamente con todos los microorganismos que puedan requerir o que tengan esta vía de transmisión, recordemos que la protección contra las gotas está dada por la mascarilla facial convencional más la estrategia de higiene de manos y las recomendaciones de aislamiento de contacto
corresponden a una bata de manga larga con guantes más la estrategia multimodal de higiene de manos. Entonces, es uno de los grandes mensajes que recordemos que todos nos debemos cuidar y debemos cuidar a los que tenemos a nuestro lado son las dos recomendaciones de aislamiento más importantes porque muy pocos pacientes van a ser sometidos a procedimientos generadores de aerosoles. Pero cuando vemos la gestión de los peligros o de los riesgos, hablando del control de infecciones dentro de un hospital, los elementos de protección personal corresponden solo a una pequeña porción de todo lo que necesitamos hacer dentro de una institución. Y es que cuando tenemos un peligro, que en este caso se llama el COVID-19, debemos gestionarlo a diferentes niveles. Uno, mirar si yo tengo forma de eliminarlo o de removerlo, lo cual pues en este momento no es una posibilidad, pero sí para grupos especiales y es lo que hemos hecho identificando múltiples grupos de colaboradores que puedan desarrollar sus diferentes funciones desde remoto y, y de esta manera les eliminamos a ellos el riesgo de exposición al COVID-19. Reemplazarlo cuando tenemos la posibilidad también de hacer diferentes tipos de reubicaciones, todo lo que nos tiene que ver con cumplir el aislamiento y los controles de ingeniería en relación con sistemas de aire, con hacer ajustes a las rutas de los pacientes. Y finalmente nos vamos a quedar con el grupo de trabajadores de instituciones de salud que deben enfrentarse directamente a este peligro y es cuando juega un papel muy importante los elementos de protección personal. Entonces, dentro de todas estas recomendaciones actualizadas para la prevención de control de infecciones en el marco de la pandemia por el COVID-19, debemos minimizar ese riesgo de exposición. Y ahí está el que todos debemos cumplir con las recomendaciones universales. Las recomendaciones universales siempre, una de ellas o la número uno siempre será la adherencia a la higiene de manos, ya no solamente en el contacto con el paciente, sino en todos los momentos en que estemos en contacto con superficies y asimismo seguir todas las recomendaciones y directrices que como país se estén implementando para lograr disminuir o aplanar la curva de la pandemia. Las políticas de visitas y elementos de protección personal para pacientes y visitantes. Nosotros ya llevamos varias semanas con el uso permanente de mascarilla facial convencional, que no es solo para los colaboradores, sino que también incluye los pacientes y sus familias en los casos en los que está permitida la visita, que es básicamente la población pediátrica, las mujeres que están en trabajo de parto o los pacientes en fin de vida. La identificación temprana de necesidades de aislamiento para que rápidamente, ojalá desde la misma puerta de entrada, podamos identificar a pacientes con sospecha de COVID-19. La cancelación de actividades grupales presenciales, en lo cual también llevamos casi 2 meses en la institución. Y posponer procedimientos selectivos, como fue posponer la cirugía programada y consulta externa, y ya pronto empezaremos a encontrar el camino de cómo reactivar estos servicios en las instituciones. Con respecto a infraestructura, es muy importante poder coortizar a los pacientes. Nosotros tenemos áreas establecidas para nuestros pacientes en código Zafiro y adicionalmente podemos cumplir las medidas de aislamiento en cualquier lugar de la institución porque el 100% de nuestras habitaciones son unipersonales. Tenemos algunas de ellas con presión negativa, pero incluso en las que no tenemos presión negativa podemos implementar las medidas necesarias. Como trabajadores necesitamos adherirnos a esas precauciones estándar y de aislamiento, la higiene de manos siempre como la estrategia de oro, los elementos de protección personal, pero no solo necesitamos tenerlos, necesitamos saber cuándo usarlos, cuáles,
y la apropiada colocación y retiro. El retiro de los elementos de protección personal corresponde al momento de mayor riesgo de contaminación. Además, cómo darle un adecuado mantenimiento, en especial a los elementos que son de reuso o de usos múltiples, como por ejemplo las caretas, que necesitan pasar por un proceso de limpieza y desinfección, y también las limitaciones que tienen los diferentes elementos de protección personal. Algunos de ellos nos pueden brindar una protección excelente o mayor que otros, pero tienen la gran limitación de las dificultades en su retiro, como pasa con algunos de los sistemas completos de protección que ya vamos a ver. Además, debemos poder monitorizar el personal. Lo que nos recomienda la guía es la toma de temperatura. Nosotros estamos en este momento realizando toma de temperatura 12 horas al día. Priorizar a todo colaborador sintomático. Siempre debe consultar tempranamente y asimismo priorizar la toma de pruebas en todos estos colaboradores sintomáticos. Se les está realizando la prueba de PCR también en el laboratorio de Compensar, y siempre insistir mucho en el autocuidado, ya que como hemos hablado en otras oportunidades y como vamos a ver en unos trabajos que les voy a mostrar, realmente pareciera que la mayor exposición del trabajador no es durante la atención directa al paciente, sino en otros escenarios, como cuando estamos en un escenario más social dentro de las instituciones o fuera de ellas. Y como vemos acá en esta infografía del CDC, estamos pues alineados con las recomendaciones de Organización Mundial de la Salud y de CDC, en los cuales nos basamos en la protección ocular, el uso de mascarillas faciales dependiendo del riesgo, bata de manga larga y guantes. Ya cuando nos centramos en el paciente, en esta actualización de la guía, tenemos que evaluar la verdadera necesidad de hospitalización del paciente, partiendo de la base que de los pacientes sintomáticos, el 80% deberán tener un manejo ambulatorio porque el curso de su enfermedad es muy leve. Todos ellos siempre deben usar mascarilla facial. Si llegan a nuestra institución sin ella, siempre debemos asegurar que se les entregue. Limitar la exposición del personal, y es que cuando vamos a hacer alguna actividad con el paciente, optimicemos al máximo ese momento de contacto. Y por otra parte, debemos también optimizar la cantidad de personas que son necesarias dentro de su atención. Diferenciar los verdaderos COVID, que es uno de los ejercicios que empezamos a hacer ya con esta mucha mejor oportunidad de respuesta de las pruebas con el grupo de infectología, y es definitivamente poder identificar aquellos pacientes que no son Zafiro o no tienen realmente un cuadro clínico y una alta sospecha de COVID-19 y tenemos resultado de la prueba negativa para poder levantar sus medidas de aislamiento, pero recordemos esa posibilidad de un porcentaje importante de falsos negativos, y por eso ese procedimiento se está haciendo completamente de la mano del grupo de vigilancia epidemiológica e infectología, porque vamos a tener algunos escenarios en los que los pacientes requieren una segunda prueba. Limitar los traslados y movimientos, que va de la mano de también hacer un uso muy prudente de los estudios diagnósticos. Y cuando nos detenemos un poco en todas esas opciones que tenemos de mascarillas y respiradores, también se ha descrito mucho, y como casi todo lo que tenemos en estos últimos 3 meses del coronavirus, existen recomendaciones de expertos con relativamente bajos niveles de evidencia, y les quisimos hoy mostrar algunas cosas sobre las que sí hay un poco más de evidencia. La mascarilla de alta eficiencia o N95, que es la que usamos para los procedimientos generadores de aerosoles, están diseñadas precisamente para darnos protección al crear un sello contra la piel y no permitir el paso de partículas menores a 5 micras. Las gotas, que es la principal mecanismo de contagio del COVID-19, son moléculas o partículas mucho más grandes. Entonces, recordemos que nuestra mascarilla N95
en las diferentes guías está recomendada de forma preferencial para los procedimientos generadores de aerosoles. Tienen algunas nomenclaturas que tienen que ver con si son o no resistentes al aceite. El caso del N corresponde a que no son resistentes al aceite. Pero existen mascarillas con referencias R y P que sí cumplirían con esa característica. A nivel médico, la que se requiere corresponde a la nomenclatura N. Además de las mascarillas de alta eficiencia como la N95, están en el mercado otras como las máscaras reusables de media cara o los diferentes respiradores con purificador de aire. Y en estos es donde está un poco menos claro el escenario de utilización cuando se sopesa con el riesgo de contaminación en algunos trabajos. Estos respiradores reutilizables elastoméricos que son o de cara completa o de media cara, se pueden limpiar, desinfectar, reutilizar, pero tienen dos cosas un poco en contra y es que uno requieren prueba también de ajuste y segundo requieren todo un procedimiento en especial para la desinfección y en muchas ocasiones no está muy claro el tiempo real de utilización de los filtros o cartuchos. En esta actualización del CDC, este tipo de respiradores quedaron descritos para el escenario de crisis, como lo vemos en la parte de abajo de la diapositiva, y es que cuando tenemos poca reserva o pocas alternativas poca reserva de N95, podemos considerarlos como una alternativa. Eh, pero en este momento, desde el punto de vista de las organizaciones o de la organización, se está revisando muy bien con el apoyo del grupo de salud ocupacional para darle pues la justa medida a la recomendación y en caso de poderse utilizar, tiene que ir de la mano de la adecuada colocación, el adecuado retiro y un excelente proceso de limpieza y desinfección. Y el otro sistema corresponde a estos respiradores eléctricos con purificador de aire que son completamente cerrados. Son el sistema que mayor protección provee frente a la atención de un paciente, pero son los modelos que mayor problema han tenido en el escenario del retiro en cuanto a contaminación. Y aquí tenemos entonces una diapositiva que hemos visto en muchas oportunidades que corresponde al consenso nacional de elementos de protección personal y a la directriz del Ministerio de Salud en relación a lo mismo. Y es cómo podemos básicamente resumir eh, los elementos de protección personal teniendo en cuenta si estamos realizando uno que no genere aerosoles o que sí genere aerosoles y básicamente la diferencia es el tipo de mascarilla que utilizamos. La mascarilla convencional cuando tenemos un procedimiento no generador de aerosoles, recordemos que cuando una persona tose o estornuda, lo que expulsa son gotas y la mascarilla N95 cuando hacemos procedimientos generadores de aerosoles, que son procedimientos básicamente invasivos sobre la vía aérea. Los otros elementos son comunes y es tener la protección ocular, bata de manga larga y utilización de guantes en términos generales. Em, y es aquí como vemos un poco, centrándonos, devolviéndonos al documento de ITSA y del CDC, en el cual nos hablan mucho de la recomendación a los trabajadores en los casos sospechosos o confirmados del uso como recomendación fuerte de mascarillas quirúrgicas o respiradores N95, que en situaciones de escasez nos puede aparecer un escenario para el reprocesamiento de las mascarillas y que en escenarios de crisis o contingencia
Está en investigación, pero hasta el momento no hay una fuerte evidencia hacia el uso del doble guante sobre un solo par de guantes. Ojo que ellos separan muy bien condiciones normales a condiciones de contingencia y crisis. Asimismo, en condiciones normales, la recomendación 5 con respecto al uso de respirador N95 como parte de los elementos de protección personal, y en crisis les aparecen los usos de reprocesamiento y uso extendido y de una protección facial sobre ellos. En este momento, dentro de nuestros elementos en las dos instituciones, contamos en las áreas Zafiro con la disponibilidad de las caretas que nos permite dar toda una cobertura facial adicional a las diferentes mascarillas que vayamos a requerir, ya sea para procedimientos generadores de aerosoles o para procedimientos no generadores de aerosoles. Entonces recordemos que este es uno de los grandes mensajes. El equipo de protección personal adecuado incluye, además de la mascarilla de acuerdo al riesgo, protección ocular, bata, guantes. Y hoy les quisimos traer un poquito de estos trabajos que son los que nos demuestran o que son de donde salieron esas recomendaciones que han hecho las diferentes comunidades científicas. Aquí, por ejemplo, tenemos la comparación entre la utilización de mascarillas convencionales y respiradores N95 versus no utilizar nada. En la parte derecha de arriba vemos uno de los metaanálisis en los cuales se compara cualquiera de los dos versus ningún tipo de mascarilla, y vemos cómo vemos una franca desviación a favor de utilizar las mascarillas. En el de abajo, estos son todos trabajos realizados en poblaciones con enfermedad tipo influenza, en SARS de pandemias pasadas, y cuando tenemos infección por virus respiratorios en los que no hay un virus como tal identificado, pero los pacientes tienen sintomatología respiratoria. Entonces tenemos una clara evidencia, vemos en azul la raya que corresponde al odds ratio del 1, y vemos cómo tenemos siempre el resultado estadístico a favor de la utilización de la mascarilla, ya sea cualquier tipo en el consolidado superior, o de la mascarilla facial convencional en el metaanálisis de la parte inferior. Y es que una de los consolidados que se hicieron fue mirar precisamente la utilización de mascarilla versus ninguno, y vemos cómo cuando se hizo este trabajo sale una recomendación con un grado de recomendación moderado y un grado de certeza moderado, en el cual se ve el 36% de los que no utilizaron ningún tipo de mascarilla tienen la exposición, y solo el 5% cuando se utiliza mascarilla. Entonces aquí nos sale, digamos que nos queda muy claro que está completamente definido que debemos utilizar una mascarilla facial en todos los escenarios, en cualquier área de la clínica, y cuando vamos a hacer atención de un paciente, sea sintomático o no sintomático respiratorio. En esta otra diapositiva traemos específicamente uno de los trabajos realizados con base en virus de la influenza, en el cual se traen tres trabajos, uno en el que hubo aproximadamente 1.500 personas expuestas con N95 versus 500 con mascarilla convencional. Un segundo trabajo con algo más de 400 de 400 colaboradores, y un tercer trabajo del 2013 con cerca de 1.000 pacientes, en los cuales no hay ninguna diferencia en este trabajo, en el cual el virus en el que se basó fue influenza, entre utilizar mascarilla N95 o mascarilla convencional. Y este es el último que les traigo sobre la comparación de respiradores, en el cual también se consolidan 4 trabajos
En total, 2.464 colaboradores utilizaron N95 y 2.000 utilizaron mascarilla facial convencional y realmente tampoco hay una diferencia estadística en la utilización de alguna de las dos. Entonces, lo que está claro es que cuando necesitamos protegernos de gotas, el tipo de mascarilla recomendada corresponde a la mascarilla facial convencional y cuando nos vamos a exponer a los procedimientos generadores de aerosoles, sí debemos utilizar siempre la mascarilla N95 o algún sistema de mucha mayor alta eficiencia. Esta es una diapositiva que también hemos visto previamente, solo para recordar esos procedimientos generadores de aerosoles que se nos resumen a toda esa manipulación de la vía aérea, como es la ventilación invasiva, la intubación traqueal, el escenario de la reanimación. Y por eso, con base en esos procedimientos, les quise traer esta tabla que si nosotros vemos aquí en amarillo, son todos los procedimientos generadores de aerosoles y el riesgo de transmisión de SARS, es decir, de un virus muy similar al COVID-19 expuestos en estos procedimientos, vemos cómo el valor estadístico tiene un peso importante en la intubación, en la traqueostomía, en la ventilación no invasiva, en dar ventilación manual antes de la intubación. Y entonces, este nos pareció interesante traerlo para que realmente tengamos presente cómo si debe cambiar nuestro nivel de protección para este tipo de procedimientos. Entonces, cada vez que vamos a manipular la vía aérea, en especial reanimación en el servicio de urgencias, ventilación mecánica en cualquier escenario, sea servicio de urgencias, salas de cirugía, unidad de cuidado intensivo, son procedimientos en los que aumenta ese riesgo. A su vez, con la actualización de la guía del CDC también apareció la revisión sistemática de Cochrane, en la cual después de toda su búsqueda se quedaron con 24 estudios y 2.278 participantes con 14 ensayos controlados para analizar todo lo que tiene que ver con prevención en elementos de protección personal al personal de salud. ¿Y qué fue lo que encontraron luego de toda esta revisión? Que el uso de los equipos de protección personal de cuerpo completo puede disminuir el riesgo de infección a los trabajadores de la salud, sí. Que los respiradores eléctricos con purificador de aire, con overol, son los que más protegen o pueden proteger mucho más que una mascarilla N95 con bata, pero que son más difíciles de colocar y retirar, lo cual conllevó a un más alto riesgo de contaminación. Es decir, necesitan un procedimiento muy detallado para el retiro. Y que la bata larga junto con los guantes puede ser el mejor equilibrio en la protección y entre la protección y la facilidad de quitarse la ropa, ya que ellos insisten en que los overoles pueden ser más difíciles de retirar y eso les implica un riesgo mayor de contaminación. Cuando ellos adicionalmente evalúan el entrenamiento que se tenga en los elementos de protección personal, aquí encuentran algo súper importante que nosotros ya estamos cumpliendo. Y es que si hemos tenido educación en la colocación y el retiro, si tenemos disponibilidad de videos para la colocación y el retiro, y si tenemos alguna persona o algún compañero de trabajo que esté con nosotros ayudándonos a verificar nuestra colocación y retiro, mejora muchísimo o disminuye muchísimo el riesgo de contaminación, al punto que sin instrucciones se contaminan 467 por 1.000 oportunidades en las que me debo retirar los elementos, comparado con haber tenido educación, instrucciones y alguien que me ayude a verificar de 145 por 1.000. Entonces, debemos seguir trabajando en tener claro nuestra colocación y retiro, en apoyarnos y servirnos muchos de nosotros de espejo cuando estamos en los escenarios donde los necesitamos.
Y aquí tenemos también una comparación que ya sí tiene que ver con COVID-19. Todos los trabajos que les acabo de mostrar fueron los metaanálisis que surgieron de literatura reciente y de pandemias pasadas de influenza y de SARS. Pero este es un trabajo publicado en febrero del 2020 sobre la transmisión del COVID-19 a personal de salud en California, en el cual vemos colaboradores que se infectaron por el COVID-19 y los que no padecieron o no tuvieron la infección por el COVID-19 y tuvieron una diferencia básica y fue la utilización o no de la mascarilla. Así que aquí lo que nos queda es que el uso constante, correcto y obligatorio de la mascarilla facial o del respirador N95, según corresponda para el tipo de riesgo, debemos cumplirla a cabalidad todo el tiempo. Y este es el último trabajo que les traigo, que es de Madrid, en el cual también se evaluó la infección en los trabajadores de la salud en un gran hospital público de Madrid, en el cual tienen más de 6.000 colaboradores y fueron tamizados una tercera parte de todos sus empleados. Y aquí lo que se miró, se hizo una división entre si eran colaboradores de áreas de muy bajo riesgo de exposición al COVID-19, como son áreas administrativas o personal de cocina, los de riesgo intermedio, como salas de cirugía, pediatría, neonatos, radiología, consulta externa, que correspondían a zonas donde no habían pacientes confirmados con COVID-19 y los de muy alto riesgo donde estaban concentrados estos pacientes de forma cohortizada, como es la hospitalización por el COVID-19, unidad de cuidado intensivo, el servicio de emergencias y el personal de anestesia. Y al final del trabajo, en el cual casi un poco más de 2.000 colaboradores fueron estudiados, no hubo una diferencia en el porcentaje de contagio en ninguna de las zonas. Y eso a lo que nos lleva es a que realmente muchos de los trabajadores están todo el tiempo se está muy pendiente de la protección frente a la atención al paciente, pero estamos descuidando un poco esos escenarios del contacto social y del riesgo fuera de las instituciones. Entonces, aunque hoy hemos sido absolutamente repetitivos en el uso de la mascarilla, lo que queríamos era hoy traerles muchos datos de diferentes instituciones en los cuales demuestran el porqué de insistir en esta medida. Uno, en la higiene de manos, siempre en todo el contacto con superficies y en los 5 momentos del contacto con los pacientes, pero adicionalmente ya tenemos mucha literatura que nos soporta la necesidad de usar el mayor tiempo posible nuestra mascarilla facial convencional en los diferentes escenarios. Este es un trabajo absolutamente diciente que se correlaciona con la información que nos da la Secretaría Distrital de Salud en la medida en que varios de los brotes descritos no tienen relación con haber estado expuesto a un paciente confirmado, sino con riesgo de exposición entre colaboradores. Entonces, es importante que utilicemos los elementos correctos y completos, que la colocación y el retiro también sea correcta, que algunos elementos nos pueden brindar mayor protección, pero si no los sabemos utilizar a la perfección, nos pueden aumentar el riesgo de contaminación en el retiro, que el uso de la mascarilla facial es permanente y correcto, es protector, que la higiene de manos sigue siendo nuestra estrategia más importante en control de infecciones y que para los procedimientos generadores de aerosoles se requiere el uso de respirador N95, que si es de uso continuo va a ser por 8 horas, el uso intermitente máximo por 5 usos, que es el cambio del lineamiento del ministerio de la semana pasada, y en caso de daño y o humedad lo debemos reemplazar.
Todo esto porque además nos parece muy importante que todos sigamos teniendo presente que se está haciendo un seguimiento muy estricto al personal de salud que pueda estar expuesto. En total tenemos 16 colaboradores institucionales positivos. 8, como les decíamos en la reunión de hace 2 semanas, correspondieron a un contacto inadvertido, es decir, con un paciente que no era considerado en su momento como código zafiro, en un momento muy temprano de la pandemia, antes de entrar a fase de mitigación, y eso nos llevó a no poder tener el control sobre ese riesgo de exposición. Y los restantes 8 colaboradores positivos no cumplen con la definición de tener un contacto de paciente fuente. Es decir, durante toda la atención a pacientes han utilizado de forma correcta sus elementos de protección personal. En este par de diapositivas que siguen, no nos vamos a detener en cada una de los datos, pero es solo para que dimensionemos el gran trabajo que está haciendo el grupo de educación en compañía del grupo de enfermería, de las coordinadoras de enfermería, de las enfermeras de control de infecciones, para poder llegar a todos los colaboradores en lo posible en los diferentes temas que son importantes para poder dar respuesta a la pandemia. Y entonces vemos cómo cada vez los números son más grandes y llevamos alrededor de 4.000 capacitaciones dadas específicamente para la respuesta a la pandemia en diferentes temas, como entrenamientos de enfermería, entrenamientos en ventilación mecánica, simulacros, las rutas de atención, entre otros. Y también la pandemia nos ha traído estas otras herramientas que son virtuales y vemos cómo, además de todos los que se pueden unir con nosotros los jueves o en los escenarios que hacemos con grupos primarios, siempre les hacemos esa invitación a volver a entrar al site donde podemos volver a reproducir y nos hemos llevado pues traemos la grata noticia que muchas personas han ingresado y han vuelto a reproducir estos escenarios de conversación que tenemos a diferentes niveles, ya sea los que hacemos los jueves para todos los colaboradores y algunos que se hacen con los grupos primarios. Recordemos que tenemos una cadena de llamadas para dudas con respecto al COVID-19, dudas con respecto a la atención de salud pública y algo súper importante y es el apoyo emocional para los colaboradores en el marco del COVID-19. Queremos invitarlos desde el día de ayer, llevamos 2 días de apertura del tercer e-learning de COVID-19, el cual está fundamentado en la atención humanizada y el autocuidado. Entonces, hoy queremos invitarlos a que entren, van a poder ver las diferentes estrategias de humanización dentro de las clínicas, pero adicionalmente trae también algunos tips que nos sirven cuando estamos fuera de las clínicas, en nuestras casas, con nuestras familias. Además, porque todas las personas nos van siempre a hacer preguntas por trabajar en instituciones de salud y que les podamos brindar información, eh, pues veraz sobre cómo manejar el riesgo de exposición también a nivel comunitario. Vemos todo lo que tiene que ver con la atención humanizada que se está haciendo, recordar el que tengamos la distancia social no debe ser un obstáculo para que brindemos una atención respetuosa y afectuosa a todos nuestros pacientes. Trae también todo lo referente al apoyo emocional a los trabajadores como una herramienta absolutamente valiosa para poder enfrentar estos tiempos difíciles.
el tener una comunicación asertiva, ya que la comunicación o las fallas en la comunicación es lo que casi siempre más vemos involucrado, no solo en casos de atención, sino cuando tenemos dificultades para el trabajo en equipo. Y acordémonos que tenemos que autocuidarnos y además ayudar a cuidar a otros. Al final de este e-learning vienen dos cosas importantes: el flujograma de atención para la exposición del trabajador al COVID-19, es decir, todas las vías de llamado con las diferentes explicaciones, cómo se hace el reporte del trabajador de la salud, y finalmente el manejo en casa y cómo podemos hacer o llevar a cabo el aislamiento social dentro de nuestras casas. Recordemos entonces, al llegar a casa, siempre continuar con el lavado de manos, cambiarnos la ropa y el calzado, evitar tocar nuestro rostro, que eso aplica tanto dentro de las clínicas como fuera de ellas, y aplicar la etiqueta de tos en caso de estar sintomáticos. Este e-learning nos trae todo lo referente a cómo retirar nuestra ropa, nuestro uniforme y la higiene personal, y cierra con algunas recomendaciones para cumplir el aislamiento domiciliario, porque no estamos exentos de ser un caso positivo y debemos poder proteger a nuestras familias estando en nuestras casas. Era lo que traíamos para hoy para compartir, y los invitamos a seguir cuidándonos todos en equipo, a cuidar al de al lado, a recordarle al de al lado si no tiene su mascarilla que por favor la use, y en los espacios sociales evitar el contacto estrecho, que lo que nos implica es estar a más de 2 metros de distancia de cualquier persona. Em, Bueno, estamos viendo algunas de las preguntas con respecto a la utilización de las diferentes mascarillas. Realmente no es que retiremos el uso o que se esté retirando el uso de las mascarillas N95. Se están limitando a los procedimientos específicos, y digamos que se trabajará un poco más a fondo ya en los diferentes grupos primarios, pero realmente todos vamos a tener acceso a ambos tipos de mascarillas. Hoy en parte el gran mensaje que les queríamos transmitir es que cuando tenemos riesgo de exposición solo a gotas, la mascarilla convencional más nuestra protección ocular nos brinda una protección adecuada, pero todos los grupos en todas las áreas donde en este momento tenemos pacientes zafiros, vamos a seguir utilizando ambos tipos de elementos. Doctor Ospina, buenos días. Buenos días, no tengo micrófono. Sí, doctor, sí lo estamos escuchando. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, sí, señor. No, yo no tengo preguntas, solo felicitarte y decirte que muchas gracias, que fue excelente la exposición. La única pregunta es, ¿esta Sí, señor. conferencia queda en el site? Sí, señor, sí, señor. Va a quedar en el site, y muchísimas gracias, doctor, por siempre acompañarnos en esta jornada. Estamos pues resolviendo algunas de las dudas que tenemos acá en el chat. Creo que una de ellas es en cuanto al ajuste que se va a hacer con las mascarillas, pero como les digo, todos vamos a seguir teniendo a nuestra disposición, o sea, teniendo ambos, solo que queríamos traerles el soporte teórico para que entendamos la protección que nos brinda cada una de ellas y los escenarios en en los que las vamos a utilizar. Yo quisiera que Entonces, hicieras un comentario, sí, Yasmín, señor, sí, sobre señor. una costumbre que está cogiendo la ciudad
que es el uso de guantes. Sí, señor. ¿Nos podrías ilustrar un poco sobre cuáles son los beneficios y los maleficios del empleo de los guantes, por favor? Sí, pues realmente el tema de la utilización de los guantes en el ambiente comunitario está muy discutido. Incluso así como hay muy poca información sobre el real beneficio que se utiliza en muchas instituciones en los procedimientos de más alto riesgo, el doble par versus un solo par, como lo vimos, en el uso comunitario sí que es aún, sí que hay aún un mayor vacío de la información. Pero la recomendación en lo que sí hay consenso es que recordemos en no caer en una falsa seguridad por tener unos guantes puestos, porque lo que nos ocurre con frecuencia es que al utilizar unos guantes olvidamos la higiene de manos. Entonces, debemos siempre portar alcohol a donde vayamos, tratar de utilizarlo con mucha frecuencia y en la medida en que podamos hacernos higiene de manos, digamos que toma menos valor la utilización de guantes en el ambiente comunitario, pero no hay como realmente una postura muy clara en la literatura. Ni a favor ni en contra, porque lo que aparece descrito es básicamente que poco se ha estudiado si hay un real beneficio. Pero lo que sí está perfectamente estudiado en beneficio es con la higiene de manos. Entonces, todos debemos tener un alcohol en el bolsillo dentro y fuera de las instituciones. Gracias. Em, bueno, vamos a mirar un par de preguntitas más que nos han llegado. Nos preguntan sobre el sello. El sello es bien importante cuando estamos expuestos a los aerosoles, por eso cuando utilizamos o nos ponemos la mascarilla N95, debemos hacer la prueba de sello. Em, en cuanto a los usos que le vamos a dar ahora al N95, adheridos como siempre a las directrices nacionales, quedan con 5 usos para el N95 o 8 horas continuas. En este momento, digamos que estamos revisando la literatura sobre reesterilización de mascarillas y demás, pero quisiéramos no llegar a ese escenario, no tener que llegar a reesterilizarlos. Em, con respecto a las batas, lo más importante es que sean batas de manga larga, idealmente, y estamos haciendo un gran esfuerzo por tener mucha más disponibilidad de batas antifluidos, pero ambos tipos de batas nos brindan protección porque lo que necesitamos es que no haya piel expuesta en esa interfase entre el guante y la bata, pero para los procedimientos generadores de aerosoles, o sí tiene que ser bata antifluidos. Em, y creo que eso básicamente nos resume todas las preguntas que nos llegaron por el chat. Muchas gracias a todos y pues estamos todos prestos desde infectología, vigilancia epidemiológica, educación, para continuar este proceso no solo de prepararnos para el COVID, sino de seguir aprendiendo muchas cosas que nos han traído estos días y esta respuesta a la pandemia. Muchas gracias.